Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ya está empezando a transmitir. Silencio, Listo, por favor. listo. Voy entonces a iniciar con la grabación. Listo. Ya estamos entonces, pues acá ya me aparece que estamos conectados en el YouTube. Sí les aparecen a todos que estamos en la transmisión en vivo. Bien, aquí me informan que ya estamos listos, entonces vamos a comenzar. Muy buenos días para todos los amigos, aliados de la Universidad de Antioquia, compañeros, profesores, estudiantes y egresados que se conectan a esta hora con el live de YouTube de nuestra institución. Es un honor para mí como vicerrector de extensión dar un saludo antes del inicio de este encuentro que tiene fundamentalmente como propósito darle continuidad a la cátedra abierta de responsabilidad social institucional. Como lo saben, ya desde un poco más de un año comenzó un proceso significativo para la Universidad de Antioquia en la aprobación de su política institucional de responsabilidad social, política que fue lanzada hace algunos meses y que adicionalmente se acompaña de una serie de procesos de formación, de promoción y sobre todo de acompañamiento a las unidades académicas en el desarrollo de la política. Dentro de este proceso y con el firme compromiso de aportar a la cultura de responsabilidad social dentro de la institución y enmarcado en el plan de acción institucional, no podemos olvidar el valor que tienen las personas como el centro de todas las actividades institucionales, personales, profesionales, de todos los que hacemos parte de esta sociedad. En ese sentido, esta cátedra, la segunda después del lanzamiento de la política de responsabilidad social, tiene como foco fundamental las personas, su dignidad e igualdad, y para tal fin hay unos panelistas internos y externos a la institución que hoy van a compartir sus apreciaciones sobre estos tres ejes, personas, dignidad e igualdad, bajo la moderación del profesor y doctor Nicolás Molina Sáenz, que nos acompaña en la consultoría del modelo de responsabilidad social universitaria y es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sin más, agradecerles a ustedes por estar aquí y le doy la palabra a nuestro colega Nicolás para que instale formalmente la cátedra abierta de responsabilidad social de este mes de noviembre. Bueno, muy buenos días para todos, para quienes se acaban de ingresar a esta ágora virtual del pensamiento, de la exposición de ideas en torno a un tema tan importante como son las personas, su dignidad e igualdad. En esa medida, el escenario desde el cual hacemos la reflexión es la Agenda 2030 de Desarrollo, que se convierte en el encuadre actual desde el cual estamos hablando, discutiendo o acordando temas del desarrollo sostenible. En esa medida, vamos entonces a escuchar un encuadre inicial por cada uno de nuestros ilustres invitados, conocedores amplios del tema de las personas, su dignidad e igualdad en relación con la Agenda 2030 de Desarrollo. A todos los asistentes, bien saben que nos pueden hacer preguntas por los canales habilitados para tal fin y le estaremos dando respuesta acá a las que alcancemos y a las que queden pendientes le estaremos dando respuesta posteriormente. Entonces, para nosotros es un honor, vuelvo y lo digo, participar en esta ágora virtual en el cual estaremos hablando de las personas, la dignidad y la igualdad. Entonces invito a la profesora Inés Riego, que nos ha acompañado en otras ocasiones con sus reflexiones importantes, para que por favor desde esa hermosa ciudad, Córdoba, en España, la tierra de la mezquita y la tierra de tanta tradición que nos ha precedido en el mundo hispano, para que por favor nos hable sobre las personas, la dignidad y la igualdad. Profesora Inés Riego, tiene usted la palabra en esta ágora virtual y muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, profesor Molina, profesora Mónica, profesores invitados, alumnos, colegas y público en general. Realmente es un gusto muy grande estar nuevamente conectados en esta cátedra de responsabilidad social universitaria, de la que tuve el honor de participar en su creación, si no me equivoco, allá por el 2018. Ustedes me corregirán. Bueno, solamente decirles que mi Córdoba está en Argentina, no está en España. Soy cordobesa argentina. Bien, profesor Nicolás, no hay problema con ese brevísimo error de mi procedencia. Bueno, ¿qué decirles? Hoy estamos convocados a un tema fundamental y tenemos pocos minutos. Por lo tanto, voy a tratar de ser escueta, pero a su vez contundente en estas afirmaciones. Todos sabemos de qué se trata la dignidad. Todos sabemos que sin dignidad no hay o no habría derechos humanos. Gracias al reconocimiento de que existe en nosotros esta condición inexorable, indiscutible, que es la dignidad, pudimos llegar a la formulación de los derechos humanos y pudimos en estos años que separan a esa formulación desde 1948 en adelante, ya 7 décadas nos distancian de ese momento, pudimos ir profundizando nuestra autoconciencia como personas, como sujetos comprometidos no solamente con los procesos universitarios, no solamente con nuestras sociedades y nuestros territorios más desfavorecidos, sino también comprometidos con nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros tiene en la mira o como faro ese concepto único que es la dignidad de otro ser humano, que se asienta también en mi propia dignidad, porque el otro es un espejo mío y a su vez yo soy un espejo de ese otro al que miro, al que reconozco y al que, digamos, al que en muchísimas ocasiones van dirigidos todos mis esfuerzos, no solamente académicos, no solamente profesionales, sino sobre todo de plena humanidad, ¿no? De reconocimiento de lo que intrínsecamente nos une como personas. Aquí les voy a referir una brevísima introducción que hace Emmanuel Mounier en su obra El personalismo, Emmanuel Mounier como fundador del personalismo del siglo XX, y dice así cuando habla de la dignidad: existe en la persona una pasión indomable, que arde en ella como un fuego divino, y se eleva y cruje al viento cada vez que olfatea la amenaza de la servidumbre, y prefiere defender más que su vida la dignidad de su vida. ¿Cuántas veces en nuestras sociedades convivimos con esta, digamos, esta dignidad burlada, pisoteada, desconocida, no reconocida, y debido a tantos factores, pero siempre esos factores son factores humanos, son otras personas con sus responsabilidades y sus decisiones claves para con los demás. Nos referimos a la inmoralidad de los poderosos, a un sistema económico injusto y corrupto, o si no, a la perversión privada de los que someten, violan, denigran, acosan a los más débiles, a los más vulnerables, aquellos que les cuesta mostrarse o, digamos, empoderarse desde el lugar de la dignidad. Y digo esto porque es tan habitual lo que nos está pasando en nuestras sociedades, que a veces de tanta
digamos, con penetración del día a día de estas situaciones, nos parecen normales. En Argentina les comento que desde que empezó la pandemia, ya hace 8 meses bien cumplidos, en Argentina prácticamente se ha asesinado a una mujer por día. Y esto, esta violencia de género, perfectamente estipulada en lo jurídico, obedece a esta falencia del ser humano de reconocerse como persona y de reconocerse en el otro como uno igual. Por eso el tema de la dignidad va intrínsecamente unido al tema de la igualdad. Si nos reconocemos dignos, nos tenemos que reconocer igualmente dignos. Uno puede empezar a recorrer el camino que ha recorrido la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, ustedes saben que comienza con, allá en Grecia, con los primeros atisbos de democracia y de libertad. Sin embargo, la coexistencia con la esclavitud y el servilismo, digamos, era habitual, era común, era, digamos, la parte, la dimensión laboral, y que gracias a esos esclavos se construyeron las grandes ciudades de la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el advenimiento del cristianismo, Jesús es muy claro a decir que ya no hay esclavos, ya no hay diferencia entre libres y esclavos, entre mujeres y hombres, entre libertos y no libertos, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? El cristianismo pone las bases fundamentales del reconocimiento de la igualdad de los seres humanos, pero a su vez esta igualdad está refrendada o sustentada en la dignidad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en la Ilustración con el filósofo Kant, que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, Immanuel Kant, él puso la piedra filosófica de la dignidad, podríamos decir, diciendo que las personas nunca somos medios para alcanzar nuestros fines egoístas, interesados o lo que sea, sino que toda persona es un fin por sí misma, es autónoma y libre y que por lo tanto es absolutamente digna. Entonces, en un famoso texto kantiano dice que las personas no se compran ni se venden, las personas tienen su dignidad y no tienen precio, tienen un valor por sí mismas. Muy bien, esto sería desde el punto de vista de la ética universalista, de Colbert y una cantidad de personajes de la ética. Podríamos decir que esto corresponde a la ética o a la mirada convencional de la dignidad y de la igualdad. Es decir, es lo que reconocemos en los derechos humanos. Eso está reconocido. Pero el ser humano aspira a más, ¿no? Aspira a ese fuego divino. Por eso siempre hay una divina insatisfacción que lo lleva hacia adelante y a no quedarse con lo convencional, lo jurídico, lo legal, porque el ser humano es mucho más que eso. Entonces hay un segundo nivel o un tercer nivel, según Colbert, que es el nivel postconvencional. El nivel postconvencional es el nivel al que adherimos por pura libertad, por pura gratuidad, podríamos decir así. Ninguna ley nos obliga, ningún precepto moral nos obliga. Sin embargo, en este nivel postconvencional encontramos la base última de la dignidad y de la igualdad. Si hablamos de la dignidad, podríamos decir que desde la impronta cristiana, el ser humano es hijo de Dios, es creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza eleva el rango de la dignidad del ser humano de un modo absoluto, inusitado para el desarrollo histórico de aquellos tiempos. Pero
el correr de los siglos, el correr de tantas situaciones podríamos decir, de una humanidad adormecida, de una humanidad no totalmente consciente de su poderío, de su dignidad, de su sacralidad, podríamos decir en términos de Manuel Munier, hizo que durante muchísimas décadas este concepto fundamental no estuviera reconocido. Si incluso separáramos todo lo que es la dimensión de la fe, podríamos decir que esta semejanza divina que establece el rango de la dignidad humana para cualquier creyente, del judeocristianismo en general, ¿no es cierto? Se complementa o se sostiene aún más, no tanto en la semejanza, sino en el amor. Es decir, todo ser humano ha sido creado por amor, ha sido engendrado desde una relación de amor, la inmensa mayoría de las veces. No quiere decir que en todos los casos sea igual. Pero este ser generados desde el amor nos catapulta a un lugar en donde el ser amado por otros, desde nuestros padres, o desde nuestros cuidadores, desde nuestra familia, desde nuestros maestros, compañeros, amigos, a lo largo de la historia del ser humano, es lo que sostiene a la dignidad misma. Imagínense ustedes un ser, un discapacitado intelectual, como tantas personas discapacitadas o con capacidades especiales que nos rodean. Pero hablemos de un discapacitado intelectual que apenas puede reconocerse a sí mismo como un yo, como sujeto o persona. Tampoco puede comunicarse como lo hacemos habitualmente los que no tenemos esa discapacidad. Tampoco puede transmitir su valía, tampoco puede exigir que se le reconozca sus derechos de ser humano. Sin embargo, hay un condimento, podríamos decir, hay una realidad intangible pero realísima, que es el hecho de que esos cuidadores de esa persona, esos terapeutas que lo atienden, esa madre, ese hermano, ese padre, abnegados que ofrecen su vida por ese hijo y por la calidad de vida de ese hijo, resulta que finalmente su dignidad reside en el ser amado por otro. Esto lo relata de una manera extraordinaria el teólogo Henry Nouwen en su obra Adam, el amado de Dios, que se los recomiendo como libro fundamental para entender el tema de la dignidad humana. Pero asimismo, resulta que cuando hablamos de la igualdad, que los primeros atisbos de igualdad lo presentaron los estoicos, allí por el final del helenismo, primeros siglos del cristianismo y últimos siglos precristianos, de ninguna manera se hubiera corroborado esta igualdad fuera de un Dios creador, de un Dios amoroso como el Dios cristiano, si no hubiera intervenido este concepto fundamental. ¿Cuál es este concepto fundamental que nos habilita al reconocimiento de la igualdad? Que por supuesto hoy día decimos es indiscutible. Bien, pero ¿por qué es indiscutible? Porque cuando aparece en el horizonte de la conciencia humana, filosófica, religiosa, teológica, el concepto de prójimo, todo lo que se venía diciendo, todo lo que se venía pensando, todo lo que se venía estableciendo como ley humana, quedó totalmente transfigurado con esta noción de prójimo. ¿Quién es el prójimo? Lo relata el
la parábola del buen samaritano, que no vamos a detenernos en esto, eso sería su punto histórico básico, pero en adelante, o en el siglo XX, Hermann Cohen, desde la línea del personalismo dialógico, nos dice que el prójimo aparece como el reconocimiento al forastero, al diferente, al otro distinto a mí, pero sin embargo igual en rango humano, igual en dignidad, igual, ¿no? Y entonces finalmente la noción de prójimo supera a la noción de otro, a la noción de ese tú que está enfrente mío. Pero si yo no lo reconozco como prójimo, que quiere decir reconocerlo como otro tú, o reconocerlo como otro yo, un igual a mí, uno igual a mí, aunque diferente en todas sus manifestaciones como persona, en sus creencias, en sus condiciones físicas, psíquicas, culturales, en sus elecciones, en su lugar social, en su lugar profesional, etc. Este reconocimiento del otro como prójimo es lo que nos lleva al reconocimiento final de la igualdad. Aunque en los formatos de los derechos humanos esto no se diga, ustedes saben que yo siempre comento esta anécdota, que cuando en 1948, cuando los países reunidos en la recientemente constituida Organización de Naciones Unidas, ONU, se ponen de acuerdo en la formulación de los derechos humanos, pasó algo sorprendente, porque los distintos países no se ponían de acuerdo en los fundamentos. Imagínense, Japón, con su tradición, con todo su acervo, digamos, cultural, al lado de Francia, líder en derechos humanos, o de Estados Unidos, etc. Entonces acordaron, y esto es lo que el puntapié inicial de lo que hoy asignamos, reconocemos como derechos humanos, acordaron en los derechos, pero no así en discutir los fundamentos, porque los fundamentos era lo que se ponía en tela de juicio y en donde no se llegaba a un acuerdo. Sin embargo, estas instancias de diálogo, estas instancias de poner algo para que lo que nos favorece a todos, para que la convivencia, para que la libertad de unos de otros tuviera un acuerdo en torno a la dignidad y a la igualdad de los seres humanos, de las personas, se pudo habilitar. Y por eso hoy tenemos a los ODS, tenemos esos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, que son los que nos guían en nuestras acciones de RCU, de RCT y en general a todo lo que significa el proyecto de humanidad. ¿Qué queremos como humanidad para los futuros años y décadas de este planeta humano? En síntesis, de la difícil dignidad que tenemos en nuestros territorios, de la dificilísima dignidad a veces de las personas sujetas a violencias, a servidumbres, a esclavismo, hacia la definición de Munier, a esa eminente dignidad, hay un paso sideral que depende de nosotros, depende de nuestras políticas, depende de nuestras decisiones en lo académico, pero en lo personal sobre todo, porque de nuestras decisiones mancomunadas surgirá un lugar nuevo para la humanidad. Entonces, nuestro foco son esas personas que todavía están en el estadio de una difícil dignidad, no de una eminente dignidad. Igualmente si hablamos de igualdad, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la igualdad ya es ley, es derecho humano, pero ¿cuán lejos estamos todavía de que esa igualdad sea para todos? Muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias por
esta invitación excelente y bueno, quedamos muy atentos a las preguntas que surjan dentro de un rato. Profesora Inés, muchas gracias por sus importantes aportes. Mil excusas por haberle hecho su partida de nacimiento No. en otra ciudad, un poco No importa. apelando a lo que decía Borges, los latinoamericanos somos europeos en exilio. Muchas gracias. Así es. Sí, Gracias a usted. y ahora le damos, por favor, la bienvenida a esta ágora del pensamiento, de la responsabilidad social, a la profesora Claudia Puerta Silva, quien es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia, en un tema más que pertinente, el tema del desarrollo sostenible. Y alguien dijo que era imposible hablar del desarrollo sostenible sin una antropología. Entonces, profesora, como parte de la casa, le damos la bienvenida, por favor, con sus aportes a esta conversación. Muchas gracias por la invitación, por la presencia de todos y todas en este espacio y por la posibilidad de continuar nuestra reflexión en torno a los asuntos que nos conciernen como universitarios y universitarias. Como se ha mencionado, esta cátedra tiene como centro la política de responsabilidad social universitaria de nuestra Universidad de Antioquia, su vínculo con las personas, su dignidad e igualdad. Enmarcada en el horizonte de los objetivos de desarrollo sostenible, se pregunta por cómo aportamos desde las universidades al propósito global de que las personas cuenten con oportunidades que les permitan salir de la pobreza, gozar de alimentación saludable, vivir una vida digna en igualdad de condiciones. Ya la profesora Inés pues, nos ha hecho un marco de referencia, si se quiere, filosófico acerca de estas nociones tan importantes, de estos conceptos. Antes de compartir mis reflexiones en torno a los temas propuestos por la cátedra, me gustaría recordar con ustedes la concepción predecesora de la responsabilidad social de nuestra universidad. La Universidad de Antioquia, como ustedes bien saben, se inspira en 3 horizontes básicos para desarrollar su función social, que es la del conocimiento: excelencia académica, ética y responsabilidad social. Como todos sabemos, la función social del conocimiento es servida a través de sus 3 ejes misionales: la docencia, la investigación y la extensión. Hoy en día, la política universitaria de responsabilidad social está permeada por comprensiones y marcos referenciales teóricos desarrollados en otros ámbitos empresariales y no gubernamentales, a lo cual volveré más adelante. En su origen, para nuestro caso, la noción se ligaba íntimamente a la ética y al servicio a los sectores sociales más vulnerables, o podríamos decir los más vulnerados, tal y como está definido en el Estatuto General de la Universidad. Esto tiene gran significado, puesto que la universidad se considera y espera ser considerada por la sociedad como uno de sus mayores patrimonios y proyectos culturales y sociales. Con esto en mente, quiero argumentar que el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, así como la incorporación de comprensiones de la responsabilidad que son empresariales y no gubernamentales, amplía la noción universitaria hacia la idea de interrelacionamiento recíproco con otros sectores de la sociedad, ya no solamente con los más vulnerables, sino con varios y variados grupos de interés. No puedo detenerme en las implicaciones del lenguaje de nuestra joven política de responsabilidad social universitaria, algo que queda pendiente y que será constante en nuestras reflexiones. Sin embargo, y dado que se trata de hablar sobre cómo la universidad aporta a la igualdad y a la dignidad, vale precisar con quiénes y con qué es la universidad responsable. Quiero desarrollar 3 ideas principales en el tiempo que me han reservado generosamente, espero cumplirlo. El territorio es la primera idea es que el territorio es las gentes, las personas y sus relaciones socioculturales inscritas en el espacio y en el tiempo. La segunda idea es que la universidad debe seguir en el empeño de entender y sobre todo evidenciar, visibilizar, denunciar las dinámicas que ocasionan las desigualdades y las injusticias. Y la tercera idea es que si las gentes, las personas, los agrupamientos sociales son el territorio, son ellas las que configuran sus aspiraciones. La universidad es responsable de participar activamente en que esas aspiraciones puedan ser concebidas
y concretizadas de manera autónoma, la profesora Inés mencionó la palabra libertad, en desarrollos articulados, situados, localizados y contextualizados. Empiezo entonces con la primera idea. La idea del territorio y del enfoque territorial ha sido potente en la visualización de la heterogeneidad de manifestaciones de la vida social en su varianza espacial y temporal. De eso sabemos algo en la antropología, como decía nuestro presentador. Fundamentar las políticas universitarias en un enfoque territorial sitúa a nuestra institución en un debate importante sobre su concepción como proyecto cultural versus la aspiración de ser una universidad regionalizada. Por un lado, la convicción de que la universidad, la educación superior contribuye a la democracia, a la conciencia de derechos y a la igualdad. Y por el otro, las trayectorias múltiples de las regiones en donde se quiere emplazar esta modernidad de la universidad civilizatoria y homogenizadora. El enfoque territorial es ante todo una herramienta que puede utilizar cada universitario, cada universitaria, cada proyecto o política institucional para articular su propuesta con las gentes. Recordemos ante todo los sectores más vulnerados. Es así como no es el territorio el que se desarrolla, son sus gentes, las personas, las que en relaciones arraigadas o dinámicas producen espacialidades y trayectorias socioculturales en las que la universidad necesariamente se involucra. La responsabilidad que le cabe a la universidad es posibilitar en sus aulas y en sus proyectos de investigación y extensión que las personas sean protagonistas en la configuración de su territorio y no que éste, como abstracción geopolítica, se imponga a la vida de las personas. Constantemente la universidad tiene la responsabilidad de escuchar, observar, dialogar con las gentes vecinas de sus campos, con las personas y grupos con los que trabajamos por fuera de Antioquia, sobre sus aspiraciones, sus visiones, para poder articular nuestra presencia y nuestra participación con las poblaciones y no al contrario. Aunque el proyecto cultural y educativo, hoy la universidad que se quiere crítica, responsable y cuidadosa, no puede ser medio para imponer visiones territoriales foráneas. Tiene todo nuestra universidad para ser plataforma para la deconstrucción de territorialidades y representaciones territoriales impuestas, a fin de que las personas en sus territorios puedan imaginar y construir sus propias territorialidades. El segundo punto que quiero desarrollar es que la universidad es responsable de mantenerse en su empeño de entender y sobre todo evidenciar, visibilizar, denunciar las dinámicas que ocasionan las desigualdades y las injusticias. Este empeño no puede estar condicionado ni a las financiaciones ni a las políticas locales o globales. Como universidad pública somos responsables con las demandas de la sociedad, pero también con ofrecerle a la sociedad y especialmente a los sectores más poderosos o menos vulnerados, otras perspectivas y otras representaciones de las problemáticas cruciales para construir sociedades pacíficas, sociedades autónomas y sociedades saludables. Una idea cercana a la noción de prójimo que nos compartió la profesora Inés. Nuestra responsabilidad es sobre todo con el conocimiento útil y pertinente para los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Un conocimiento sólido que evidencie cómo se producen y reproducen las violencias, las desigualdades, las discriminaciones, las exclusiones, los despojos, y a quienes afectan y a quienes benefician estas matrices ordenadoras de la vida social. No podemos liberarnos de nuestra responsabilidad manifestando que no está en nuestro control el uso que otros puedan dar al conocimiento producido en la universidad. Tampoco podemos dejar de analizar éticamente las implicaciones de hacer investigación o consultoría financiada por grupos de interés o interesados o de operar programas para otras entidades. Finalmente, no podemos de ninguna manera reproducir relaciones asistencialistas, así sean estas de corte neoliberal, que generen dependencias en lugar de autonomía. Nuestro deber con la ética es anticipar los posibles daños que en nuestra labor pueden producirse. Por ello es tan importante los enfoques con los que orienta la universidad su plan de desarrollo, el territorial, el participativo y el diferencial. Ya mencioné algo sobre el enfoque territorial. El participativo y el diferencial son herramientas que tenemos como universidad para ampliar e incluir las personas y las poblaciones en los asuntos que le atañen y que nos atañen como proyecto que se centra en el conocimiento. Podríamos decir conocimientos,
para no reproducir esta universidad civilizatoria y homogenizadora. El reconocimiento de la diferencia, de la heterogeneidad y de la diversidad, así como de las matrices de poder y dominación, es fundamental para la consolidación de un quehacer universitario responsable. Por ejemplo, la ciencia abierta es tan importante para el acceso de las personas al conocimiento, que es al mismo tiempo la protección de nuestro patrimonio cognitivo para que no devenga el lucro o el capital de sectores particulares de la sociedad que no comparten con nosotros la misma noción de responsabilidad. Es necesario que desde la sociología, la ingeniería, la medicina, el arte, la economía, la comunicación, es necesario que desde todas las ciencias, humanidades y artes, tecnologías, técnicas, nos responsabilicemos de un conocimiento integral y crítico. Nuestra responsabilidad es que como profesionales, no importa en qué, seamos capaces de situar nuestro conocimiento en una escala territorial, social y temporal. Seamos capaces de centrar nuestra mirada en las personas, en las gentes, en sus relaciones socioambientales y en lo que hace que ellas estén inmersas en condiciones de vida específicas, las más de las veces no sostenibles o precarizadas. Somos responsables de conocer las implicaciones sociales de nuestros accionares como universitarias y universitarios. El diseño de un puente, una carretera, una colección de fauna, una excavación arqueológica, un proyecto de minería, la relocalización de una población, la producción de una vacuna, la gerencia de un hospital, la redacción de una noticia, etcétera. En algún momento del quehacer del estudiante, del docente, del investigador, del egresado, del jubilado, la reflexión ética sobre nuestro accionar puede contribuir a disminuir brechas de desigualdad. Finalmente, la tercera idea que quería compartir con ustedes es que si las gentes, las personas, los grupos sociales son el territorio, son ellos y ellas quienes configuran sus aspiraciones. La universidad es responsable de participar activamente en que esas aspiraciones puedan ser concebidas y concretizadas de manera autónoma en desarrollos articulados, situados, localizados y contextualizados. Nadie duda de la pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible, pero en todos los territorios se requiere lo mismo. Todas las gentes visualizan el desarrollo de la misma manera. Creo que uno de los retos más grandes de nuestra universidad es cómo contribuir a la autonomía de las personas en sus lugares de vida, cómo acompañar sin imponer, cómo participar en los procesos propios de las personas sin orientar y sin ejercer la autoridad de nuestro conocimiento a la que estamos tan habituados, cómo establecemos reales relaciones recíprocas con las personas de modo que podamos concretar una de las visiones más retadoras de nuestro plan de desarrollo más reciente, a saber, los diálogos de saberes, el reconocimiento de las múltiples epistemes y epistemologías, el plurilingüismo, la interlocución para el acuerdo. La universidad no puede participar de ningún proceso que conlleve despojos, ni de los conocimientos autóctonos, ni de las formas sociales solidarias y colaborativas, ni de las relaciones socioambientales locales, ni de las economías autónomas, ni de la soberanía alimentaria, ni de los sistemas terapéuticos nativos. Nuestra responsabilidad es con que las poblaciones puedan reconocer qué de los valores y materialidades de la modernidad y el desarrollo, qué del conocimiento académico, qué de la universidad quieren en la gestión de sus presentes y en el diseño de sus futuros. La universidad regional y pública debe convertirse para proyectos locales de sociedad en posibilitadora, acompañante, plataforma, espacio y medio en los procesos propios de desarrollo. Los enfoques territorial, participativo y diferencial vuelven a ser pertinentes. Vamos a saltar este pedacito. He propuesto algunas ideas preliminares, tal vez muy rápido, sobre 3 asuntos que a mi parecer son cruciales en un ejercicio universitario responsable y cuidadoso con las personas, sus territorios y sus propios procesos socioculturales de memoria del pasado, gestión del presente y del futuro. El territorio no es un espacio geográfico con características propias y ya en devenir natural. El territorio es la localización dinámica y al mismo tiempo arraigada de relaciones socioculturales y socioambientales de las personas con sus espacios en el tiempo. De modo que son ellas, las personas, las agrupaciones, las comunidades, las que configuran sus territorios. La universidad es responsable de orientar su mirada a lo que las gentes aspiran y construyen para sus territorios y no lo que les es impuesto mediante figuras tales como vocación territorial, clústeres
u otras figuras foráneamente impuestas. La segunda idea, somos como universidad responsables de dar cuenta de los procesos, los actores y las matrices de poder que producen y reproducen vulneraciones, discriminaciones, violencias, desigualdades. Nuestra responsabilidad es que puedan evidenciarse tanto los procesos de larga duración como los eventos rápidos que amplifican las vulneraciones y hacen más vulnerados a los ya vulnerabilizados. Que podamos explicar los despojos y el interés en que las poblaciones sean dependientes de políticas públicas focalizadas y asistenciales, de donaciones, de inversión social, etcétera. Que podamos comprender el trabajo profundo de la subordinación y de la dependencia y cómo aleja a las poblaciones de su autonomía. La tercera idea, y para finalizar, la universidad es corresponsable de participar activa, respetuosa y cuidadosamente en los cambios presentes y en el diseño de futuros que las gentes autónomamente quieran construir. Contamos con numerosas estrategias, metodologías, conocimientos, técnicas, tecnologías, materialidades, prácticas para ofrecerlas a los procesos locales de construcción de desarrollos propios. La autonomía en sus territorios solo puede lograrse cuando pueden elegir libremente los caminos a transitar, cuando existen las condiciones para ello. Siendo despojadas históricamente de sus medios materiales, culturales y sociales, las personas vulneradas y excluidas de la gestión de su propio presente y de la imaginación de su futuro podrían encontrar en la universidad una plataforma articuladora que posibilite la interlocución, el diálogo, la comprensión de los factores externos e internos que les impide lograr sus aspiraciones de una buena vida. Nuestra responsabilidad es ser partícipes respetuosos en estos procesos. La responsabilidad no puede ser un compromiso voluntario, debe ser una práctica consciente de la ética, de la anticipación de las implicaciones de nuestras acciones, debe ser guía de nuestro comportamiento. Podemos comenzar por recuperar visiones ontológicas relacionales que nos permitan cuestionar la idea ya naturalizada de que las sociedades son conjuntos de grupos de interés y actores en competencia y conflicto para la supervivencia. Virar hacia ontologías recuperadas de la exclusión científica y sociocultural, según las cuales las sociedades son agrupamientos de vida colectiva fundamentados en la colaboración y cooperación entre las personas y entre las personas y sus entornos para la supervivencia y adaptación, podría contribuirnos a una práctica universitaria situada y sensible con las iniciativas de las poblaciones vulneradas con quienes somos responsables prioritariamente. Me disculpo por tomarme unos minutos adicionales. Mil gracias. Mil gracias a usted, profesora Puerta, por sus reflexiones, sobre las cuales volveremos más adelante. Ahora le damos la bienvenida al profesor Víctor Martín Fiorino, quien es doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica, jefe de la línea de investigación en ética, política y educación de la Universidad Católica de Colombia y a su vez también acompañante de diversas iniciativas en responsabilidad social universitaria. Doctor Fiorino, tiene usted entonces, por favor, 10 minutos para motivarnos con unas reflexiones sobre el tema que hoy nos trata. Las personas, su igualdad y dignidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Un agradecimiento muy especial por esta invitación a compartir los espacios de reflexión, pero también de preparación para acciones transformadoras. En este sentido, quiero vincular este tema de la persona, la dignidad y la igualdad con el marco de una educación para el desarrollo humano y con el marco de una política universitaria de responsabilidad social. Los tres elementos van juntos, a mi entender, y nos van a permitir sentar lo que quisiéramos llamar 5 bases teóricas y operativas de la responsabilidad social como política. Comencemos con la primera de ellas, es entender la responsabilidad social como mecanismos para el cultivo de la sobriedad, la justicia y la compasión. Vivimos, y esto es un hecho, digamos, evidente, en sociedades
que han acentuado a tal extremo la diversidad y el derecho a la diversidad que estamos en una tensión muy fuerte entre un individualismo exacerbado que coexiste paradójicamente con el enjambre, con una visión de enjambre donde desaparecemos como personas. Entre el individuo y el enjambre no visualizamos a la persona. Y en este sentido, creo que la responsabilidad social, entendida como, lo hemos dicho, sobriedad, justicia y compasión, se concentra en la recuperación del lugar de la persona en estas sociedades tan tensionadas. ¿Y cómo pensamos que se puede recuperar responsablemente esa unidad de la persona? Primero, reconociendo claramente la diversidad como un requisito especial y específico de la vida. La vida debe ser reconocida en esa diversidad, pero al mismo tiempo esa diversidad se articula con la igualdad en dignidad, en derechos y en capacidades de todos y cada uno de los seres humanos. Y en este sentido, entonces, la igualdad pasa a ser una base tan fuerte como la de la diversidad, sin necesariamente desembocar en el igualitarismo, que puede ser la exacerbación igualmente de lo igual que, digamos, de alguna manera desvincule o esa igualdad de esa diversidad y unicidad de cada una de las personas. Y el tercer elemento que creemos es importante para recuperar la centralidad de la persona es que estos seres humanos diversos y al mismo tiempo iguales en dignidad, capacidades y derechos están llamados a la unidad. ¿Cómo se expresa la unidad y cómo podemos visualizarla? Pues muy concretamente, y nos lo recuerdan documentos actuales como los del Papa Francisco, por ejemplo. En primer lugar, esa unidad se refleja en la fraternidad, reconocernos hermanos. En segundo lugar, se refleja en la solidaridad, reconocer que hay grandes grupos de personas que necesitan de un esfuerzo solidario de los demás. Y en tercer lugar, también la hospitalidad, que representa una condición fundamental del ser humano en toda su historia. Por lo tanto, si miramos así, miramos entonces que para salir de esas sociedades del individuo y el enjambre, a través de la reafirmación de la persona, necesitamos reactivar, particularmente en contextos como los que estamos viviendo, de pandemia, de dificultad, de redescubrir a la persona más allá de los roles, de la sola productividad, el solo consumo o el solo seguimiento de las redes, definirlos más bien entonces desde su vulnerabilidad, desde sus capacidades, desde su proximidad, es decir, ese carácter de prójimo, desde sus necesidades de cuidado y en quinto lugar, desde su potencial de hacerse corresponsable. Esos 5 caracteres nos pueden llevar justamente a afirmar que la prioridad para recuperar a la persona con futuro, responsable y corresponsable, es acentuar la sobriedad que está representada por la ecología integral, enfatizar la justicia que está representada por una política para el bien común y está representada una ética basada en la recuperación de la persona. Todo esto implicaría desarrollar entonces la responsabilidad social como parte de la política de la universidad centrada en sobriedad, justicia y compasión. El segundo concepto de responsabilidad social, el segundo eje que quisiéramos subrayar, es el de la responsabilidad social como responsabilidad comunicativa. Es decir, poner en común esto que acabamos de señalar de la persona y articular de ese modo el aporte de la universidad, de las empresas, de los gobiernos al bien común. Un concepto que hoy requiere ser repensado, replanteado y reactivado efectivamente como un concepto absolutamente necesario. ¿Por qué enfatizar la responsabilidad social comunicativa? Porque es en la comunicación donde se hacen efectivos los compromisos. Cuando comunicamos, nos hacemos responsables de lo que comunicamos. Además, como dicen los evangelios, pero también muchos estudios profundos de la filosofía,
cuando comunicamos, cuando ponemos en común, estamos pensando en un bien que ponemos en común. Nadie comunica el mal, a menos que tenga pues una intención perversa. Nadie da una piedra al que le pide un pan. Por lo tanto, comunicar es el momento de comprometerse con un bien. Y por eso entonces es el espacio de un acuerdo de responsabilidad social, es el espacio de un contrato de responsabilidad social, es decir, nuestras obligaciones sociales y legales, y es un espacio de una alianza de responsabilidad social. El concepto de alianza es bien importante porque refleja un compromiso no vinculado necesariamente a los resultados, sino al largo plazo, a la sostenibilidad. Entonces, responsabilidad social como comunicativa es la que nos permite fundamentar este esfuerzo de sostenibilidad. El tercer concepto de responsabilidad social como pilar de una política que quisiéramos subrayar desde la persona, la igualdad y la dignidad es el de responsabilidad social como formación para el mutuo cuidado. El mutuo cuidado es una noción que adquiere fuerza especialmente en momentos de pandemia, especialmente, pero no únicamente, porque es fundamentalmente un cambio en la formación que apunta a no mirar solamente a la universidad como alguien o como una institución que forma para el mercado, por ejemplo, o que forma para la productividad, sino una institución que forma para la convivencia, para la ciudadanía, para el servicio, basado justamente en esto que antes mencionábamos sobre la persona. Y en este sentido, la universidad como lugar específico del desarrollo del conocimiento puede dar un fuerte impulso a esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, una sociedad de la cuarta revolución industrial, una sociedad donde se habla del management 4.0, es decir, de la inteligencia artificial como corazón de la vida. Ir un paso más allá. En estos días hubo varias intervenciones, una de ellas las del Papa Francisco también sobre el concepto mismo de inteligencia artificial. Sociedades que están yendo casi alegremente hacia el dominio fuerte y exclusivo de la inteligencia espiritual, que desde una visión de la responsabilidad como cuidado mutuo podemos transformar en sociedades de los meros datos y de los procesos de esos datos a las sociedades de una comunicación humana orientada al cuidado. En este momento de pandemia necesitamos una sociedad que sepa comunicar y comprometerse con el cuidado, y por eso esto produciría cambios no solo internos de la universidad, sino proyectados a la sociedad, a las empresas, a los gobiernos y, digamos, en un proceso de largo plazo. El cuarto concepto de responsabilidad social como pilar de una política sobre el que queremos decir algo es la responsabilidad social como espacio y como estrategia de armonización. El concepto de armonización es un concepto que alude principalmente a la sensibilidad. No en vano la noción de armonía ha sido cultivada en las artes y hay una propuesta entre muchas, la de Marcio Franco, por ejemplo, sobre una sociedad y una empresa y una organización centrada en el concepto de armonía. El concepto de armonía, que es más que el concepto de equilibrio, el equilibrio tiene una definición puntual de corte, mientras que la armonía tiene una definición de proceso de largo alcance. El concepto de armonización implica entonces armonizar la sociedad, el ambiente, la economía desde la persona. Y por eso no tener que sacrificar nada, como en momentos de pandemia, no tener que esperar a que la reactivación de la economía sacrifique la salud, o al revés, que el cuidado de la salud sacrifique la economía o sacrifique la socialidad. Si vivimos en términos prácticamente de gregarismo, que es la negación de la socialidad, para alcanzar la socialidad no tenemos que sacrificar nada, no tenemos que buscar gobiernos autoritarios que nos indiquen cuál es la socialidad que vamos a alcanzar. Tiene que ser parte de ese proceso de armonización social para el cual hay estrategias que se pueden trabajar, por ejemplo, centradas en indicadores de sostenibilidad humana,
cuáles son nuestros comportamientos personales, indicadores de sostenibilidad social, cuáles son nuestros comportamientos comunitarios y sociales, e indicadores de sostenibilidad ambiental, cuáles son nuestras estrategias y procesos de cuidados de la casa común. Y por eso hemos propuesto en algunas ocasiones trabajar sobre estos indicadores de un potencial de armonización que tiene la universidad y que puede extenderlo a la sociedad en su conjunto. La universidad tiene en la responsabilidad social justamente el espacio para trabajar ese potencial de armonización y de indicar a otras, de proponer a otras instancias indicadores del potencial de armonización. Queremos finalizar con el quinto aspecto que creemos es nuclear en una política de responsabilidad social, y es la responsabilidad social como articulación como efecto sistémico para la articulación de la RSU, la responsabilidad social universitaria, RST, responsabilidad social territorial, y RSC, responsabilidad social comunicativa. Trabajar como prioridad en una metodología de articulación. Las tres son importantes. La responsabilidad social universitaria enfatiza en los actores universitarios y en la responsabilidad sobre la gestión de nuestro campus y de la proyección hacia la sociedad y la comunidad. La responsabilidad social territorial nos enfatiza el diálogo entre los actores con los actores territoriales para ver un concepto que hoy es central para definir la responsabilidad social, la interdependencia constructiva. Tanto es así que nosotros mismos definimos la responsabilidad social como gestión inteligente de la interdependencia constructiva. A eso nos referimos cuando decimos que la prioridad de una política de responsabilidad social es proponer una metodología de articulación RCU, RST, RSC comunicativa. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho más temprano, la responsabilidad social comunicativa es poner en común, trabajar por el bien común, poner un compromiso y un documento y un contrato en común y poner una alianza de largo plazo en común. Finalizo con esto, señalando todo lo que venimos diciendo tiene que poder ser operativo. ¿Y cómo se operativiza? Inicialmente con una reafirmación de esa política de responsabilidad social o de esa responsabilidad social asumida como política, que implica, en primer término, convocar a todos los miembros de la universidad y a todos los sectores asociados a ella a convertirse de simples funcionarios dedicados a lo suyo. Cuando me refiero a funcionarios, no me refiero solo a empleados, me refiero también a investigadores, docentes o estudiantes que se definen solo por la función, saltar por encima, como diría Hannah Arendt, de la función y mirar el bien que podemos aportar más allá de la función. Convertirnos de funcionarios responsables, pero necesarios de trascender ese concepto, en actores, es decir, tenemos ya un libreto que es la política de responsabilidad social, pero más que actores, ahora agentes. Es decir, comprometernos a un aporte personal con la política de responsabilidad social de la persona, de la universidad, con la política de responsabilidad social de la universidad. De este modo, entonces, impulsaríamos la transversalidad de la RSU dentro de la universidad, la transversalidad de la RS en la sociedad, y también la visión de proceso de esa responsabilidad social que permite la incorporación progresiva de muchos agentes para lograr que justamente concretemos esa política de responsabilidad social a partir de una disposición afectiva compartida, de un lenguaje común dentro y fuera de la universidad sobre la responsabilidad social y de la recuperación de una capacidad de futuro compartido. Muchas gracias. Profesor Víctor, sus palabras siempre son oportunas y tienen el don de la sabiduría, la misma sabiduría que aprendimos a valorar desde los tiempos griegos. Muchas gracias por su intervención. Yo quisiera entonces empezar a indagar
algunos temas con cada uno de ustedes e indagar sobre el tema que hoy nos ocupa. En todas las tres intervenciones hay una clara idea, y es que trabajar por las personas, la dignidad y la igualdad como punto de impacto de la Agenda 2030 de Desarrollo implica a su vez trabajar con diversos ODS. A la profesora Riego le quisiera indagar qué tipo de paz, qué concepto de paz, atendiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, debemos apuntarle, debemos consolidar, debemos reflexionar para hacer posible una paz en la que quepa las personas con su dignidad y con su igualdad. Profesora Riego, por favor, le agradeceríamos que nos abordara ese tema, si fuera tan amable. Buenísimo, profesor. Encantado de poder responder a este tema crucial para nuestro tema de hoy. Y creo que de algún u otro modo, el tema de este ODS atraviesa toda nuestra complejidad humana, todo nuestro problema de falta de una convivencia sana entre los seres humanos, ¿no? Entonces, el trabajo por la paz, el trabajo por la pacificación, por la reconciliación, es un trabajo de profunda humanidad, de profunda responsabilidad, no solamente pertinente a los gobiernos, no solamente pertinente a las diplomacias, este trabajo por la paz entre naciones, entre comunidades y territorios, sino también nos interpela a nosotros como agentes universitarios en nuestro trabajo de RCU y de RCT, y por supuesto, como dice el profesor Víctor Martín, en la RCT rehumanizadora. Pues bien, ¿por qué? Porque la paz empieza en el interior de las personas. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, conmigo misma, difícilmente pueda colaborar al exterior, con esta necesidad urgente que tenemos los seres humanos de vivir el pluralismo, de vivir la diversidad, de vivir los problemas puntuales que nos aquejan hoy en esta pandemia, muchísimo más agudizados. Entonces, todo lo que atenta contra la paz, como la violencia institucional o familiar o organizativa, o en los mismos espacios interhumanos más difíciles, la competencia salvaje que a veces nos llevan nuestros estilos de vida, nuestra competencia por ser mejores, los primeros, los más poderosos, los más, podríamos decir, reconocidos en el espacio social. Esto también genera violencias. Las violencias al interior de los seres humanos, las violencias del no reconocimiento, no solamente las violencias de género, sino también todas esas violencias silenciadas en donde el maltrato o el destrato o la indiferencia hacia un otro, hacia un prójimo, es lo que va cercenando las bases personalísimas de la paz. Entonces no hay que olvidarse nunca que si estamos viviendo momentos de muchísima inseguridad, de muchísima violencia, es porque de alguna u otra manera los seres humanos estamos generando decisiones desfavorables, pero esto sin rendirse a la autonomía que cada uno de nosotros va forjando en este camino de la vida. Con esto que quiero decir, que la paz es lo que
digamos, posibilita un espacio de una convivencia humana a la altura del ser humano, a la altura de la dignidad, a la altura de la igualdad, a la altura de los derechos humanos, a la altura de la sacralidad de estas personas que somos, que nos constituimos, que tenemos que ser conscientes de que somos regalos los unos para los otros, como decía también Martin Buber y Emmanuel Mounier. Entonces, para que haya paz, digamos, en este ODS también podríamos decir, se intersectan la justicia y la labor de las instituciones. Tenemos que tener por seguro que tampoco hay paz con una sola toma de decisiones a nivel personal o político, como diciendo haya paz y por lo tanto la paz se da. Este trabajo es inevitablemente estructurado a través de la justicia, como valor supremo de las comunidades, como valor supremo constructor de igualdad, constructor de bien común. Pero finalmente la justicia tiene que estar abierta a la misericordia, a este valor supremo que los seres humanos, al que los seres humanos estamos llamados y que somos interpelados. No solamente esa justicia por la que luchamos, por nuestros derechos, por nuestra paz común, sino también a esa misericordia que apunta al dar lo máximo del ser humano, al contemplar al otro ser humano desde el formato del amor. Pues bien, institucionalmente, los gobiernos, las instituciones educativas, las ONGs y todo tipo de organizaciones, como organización de las comunidades, esto es las instituciones, son los que generamos también como institución universitaria, las condiciones mismas de la paz y de la justicia. Entonces generamos las condiciones con nuestras decisiones, con nuestros criterios, con nuestras políticas al interior de nuestras universidades y también con las políticas de gobierno. Entonces, las instituciones son las custodias, las guardianas de la paz y de la justicia. Asimismo, en interacción permanente con las personas. Este ODS es un ODS de los más difíciles, pero de los más indispensables para una convivencia digna para todos los seres humanos. Muchas gracias, profesora, por esta práctica de pedagogía, por esta reflexión sobre esa relación entre personas, dignidad y ese ODS tan preciado que es el ODS de la paz y la justicia, instituciones sólidas. Muchas gracias. Al profesor Víctor, me encantaría que reflexionara en 3 minutos, porque ya estamos haciendo el cierre, sobre qué hay que hacer desde la universidad para incidir en la responsabilidad social comunicativa. Una pregunta que nos hace alguien de la Universidad de Antioquia y que efectivamente nos interpela a todos, porque aquí lo que juega precisamente es la comunicación de la responsabilidad social y la responsabilidad de la vocación responsable de la universidad. Profesor Víctor, le agradecería una respuesta breve sobre este tema. Muy bien, gracias. Realmente enfatizamos lo que veníamos comentando sobre la comunicación. El poner en común es un elemento fundamental, atrayendo las dos nociones. De poner en común significa justamente pensar en el respeto al otro, en el diálogo con el otro, en la aceptación del otro para crecer juntos, pero poner también en común un bien, aquello que consideramos que es valioso. Y en este sentido, la responsabilidad social comunicativa es la base de una educación que pueda generar calidad consensuada. El consenso es el resultado de una buena comunicación.
El consenso es, a diferencia de la imposición, es el resultado de estar de acuerdo y de coincidir en algo más valioso que lo que tenemos ahora. Por lo tanto, la responsabilidad social comunicativa, que debe ir junta con la RSU y la RS territorial igualmente, es poner en común justamente desde el lugar específico de la universidad, que tiene que ver con el conocimiento, con el saber y con la capacidad de innovar, a través de esta responsabilidad social, ejercer una acción, una acción comunicativa al mismo tiempo pertinente, es decir, hablar de lo que hay que hablar, de lo que es prioritario hablar. Antioquia, Colombia, América Latina tienen prioridades. Todos somos vulnerables, pero hay algunos que son más vulnerables y además son vulnerados y además son objeto de vulneración con acciones irresponsables. La primera etapa de una responsabilidad social comunicativa es determinar las prioridades de la comunicación, hablar de lo que hay que hablar inicialmente con prioridad. La segunda etapa es hablar innovadoramente, creando lo nuevo. Lo innovador no es simplemente el utilizar palabras llamativas, el seguir tendencias. Lo innovador es lo que realmente libera un potencial de transformación, y por eso la responsabilidad social transformadora y la educación de calidad tienen que ser transformadoras, no pueden ser meramente adaptativas. No podemos formar profesionales para que se adapten, no podemos dialogar con las empresas y con los gobiernos simplemente para que las personas se inserten en lo que ya hay como estructura de los gobiernos, las empresas o los sistemas de intercambio. La responsabilidad social comunicativa es revisar los sistemas de intercambio para que sean intercambios de valores, significados y conductas transformadoras, y no sean meramente entendidos como sistemas de intercambios de bienes o sistemas de intercambio de conductas adaptativas. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad social comunicativa es fundamentalmente la que enseña, en primer término, a conocer a través del conocimiento, a través del compartir información, a través de la comunicación, la que enseña a pensar críticamente y la que enseña a valorar el bien que podemos alcanzar juntos, siempre a través de esos mecanismos comunicativos que nos permiten, cierro con esto, ver a través del conocimiento, conmovernos a través de la ética, acercarnos a través de la política, curar a través de la solidaridad y hacernos cargo a través de la praxis. Gracias. Profesor Fiorino, muchas gracias a usted por la manera como asumió la pregunta. Y a la profesora Puerta, trabajar en los territorios por las personas, la dignidad y la igualdad supone, desde el ODS 17, articulaciones. Y en esa medida, todos nos soñamos una Universidad de Antioquia articulada y articulante en pos de ese propósito de la dignidad y la igualdad de las personas de carne y hueso que habitan nuestros territorios, de los pobladores de nuestros territorios. Profesora Puerta, ¿cómo articularnos en los territorios con tantos actores, con sus intereses, con sus expectativas, con sus visiones organizacionales para efectivamente hacer estos territorios tal como los queremos, o sea, en donde exista la dignidad y la igualdad de las personas desde la identidad, desde los principios, en especial desde el principio de la corresponsabilidad que está presente en la política de responsabilidad social de la Universidad de Antioquia? Gracias, profesor Nicolás, por la pregunta. Pues ese ha sido el reto mayor de muchos de los grupos de investigación, de muchos universitarios y universitarias que han hecho extensión solidaria, extensión responsable, que tiene una amplia tradición en nuestra Universidad de Antioquia. Y pues el proyecto de universidad regionalizada ha implicado cuestionar la idea de llevar la universidad a los territorios y más bien
construir una universidad desde, en y con los territorios. Y con los territorios, pues ya les mencioné la importancia de personificar, que ha sido como la palabra utilizada en esta cátedra, las personas, los grupos que están en los territorios y que son finalmente quienes construyen y configuran esas espacialidades, temporalidades, procesos y configuraciones socioculturales. ¿Cómo hacerlo? Ahí pues tenemos, creo que todas las potencias, pero también algunas limitaciones en términos de, primero, tratar de estar muy autorreflexivos y muy críticos frente a la autoridad del conocimiento. Ese es un primer punto que debemos llamar la atención para todos los universitarios y universitarias. No podemos seguir considerando, muchos ya no lo hacen, por supuesto, pero no podemos seguir considerando que la universidad es un proyecto homogeneizador, civilizatorio, moderno, que se lleva a poblaciones que son carentes o necesitadas de. Al contrario, hoy necesitamos configurar una idea de desarrollo sin preconcebir a las poblaciones y a los territorios como carentes o necesitados de. Necesitamos aplicar más nuestras técnicas de conocimiento, de indagación, de descubrir, de hallar, de dialogar, de escuchar. Pues nosotros en las ciencias sociales, específicamente en la antropología, tenemos una herramienta muy poderosa que es la etnografía. Todos podemos hacer etnografía, basta con estar con la gente, conversar con la gente, pasar tiempo con la gente para poder profundamente conocer desde su historia y desde su presente lo que ellas quieren y lo que ellas necesitan en su devenir constante de construcción del futuro. Esa posibilidad de escucha, de permanecer en el territorio y con las personas, nos pueden convertir en una plataforma articuladora. Es importante poder llevar nuestras metodologías y estrategias para el logro de acuerdos mínimos. Los consensos en todo caso son temporales y propician otros conflictos, otras tensiones, y ese es el devenir constante de la relación humana. Y en esa perspectiva, la universidad como una plataforma en donde se conjugan múltiples disciplinas, múltiples epistemes, múltiples tradiciones teóricas y metodológicas, puede acompañar y acompañarse y aprender con y también transmitir y también compartir e intercambiar en una plataforma articuladora con diferentes actores. Allí lo importante, desde mi perspectiva, es recordar esa misión que como universidad pública y regional tenemos, que es con las poblaciones y con los sectores más vulnerados de nuestras sociedades. Es con ellos nuestra principal responsabilidad, y en esa perspectiva la prioridad, desde mi perspectiva, debería ser concentrarnos en la escucha y en la comprensión y en la reflexión con las personas sobre lo que quieren y lo que quieren lograr entre todos y con diferentes actores. Esto ubicado y situado en unas matrices de poder, ya Inés lo mencionó pues muy al principio, unas estructuras que ya ordenan la vida social y que vienen arraigándose durante muchísimos años y que han amplificado las vulneraciones, pero esto no puede ser una limitante para proceder con metodologías que nos permitan poner en un mismo escenario a dialogar diferentes agentes y diferentes actores en el territorio, pero sobre todo no llegar a imponer ideas preconcebidas sobre lo que debería ser el futuro de las personas y de sus territorios. Gracias. Muchas gracias a usted, profesora Puerta. Mil gracias. Ya es hora de ir concluyendo antes de darle la palabra a Mónica Palacio. En primer lugar, yo concluiría con que estamos frente a un tema que es de reflexión y de gestión. Muchas veces gestionamos la responsabilidad social sin presupuestos teóricos, y eso efectivamente nos puede ofrecer una gran dificultad. O muchas veces reflexionamos sobre la responsabilidad social, pero la universidad nos pregunta cómo lo hacemos en el día a día,
y es ahí cuando tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo generar la cultura de la corresponsabilidad, más allá de la cultura organizacional. Como decía Hegel, hay que seguir rizando el rizo, esto es apenas el comienzo, hay que seguir dándole vueltas al rizo para saber efectivamente qué vamos logrando, qué vamos concluyendo y en esa misma medida vamos iluminando nuestro quehacer en responsabilidad social. Y una tercera conclusión, mientras escuchaba a la profesora Puerta, se me venía a la memoria algunos precursores que sin haber hablado de responsabilidad social hicieron responsabilidad social, por ejemplo, en los territorios. Me acuerdo, por ejemplo, el profesor Hernán Henao Delgado, con su tema de la territorialidad, con la profesora María Teresa Uribe, con la profesora doña Beatriz Restrepo y en su iniciativa del Planea y que siempre llevó el sello de la Universidad de Antioquia. Entonces, que estas cátedras también sean una manera de rendirle homenaje a estos precursores que hicieron responsabilidad social universitaria, inclusive sin tematizar el concepto de la responsabilidad social universitaria. La hicieron posible y que estas cátedras siempre sea un homenaje para ellos. A todos los tres panelistas, mil gracias, que despliegue de sabiduría, de conocimiento, dignos representantes de la universidad como ágora, esta ágora virtual que nos permite conocernos y hacer posible el ODS 18. El ODS 18, que es conversar entre todos para hacer desde la universidad un mejor mundo. O de manera global, conversar entre todos para construir entre todos un mejor mundo. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a quienes estuvieron presentes en nuestra presentación. Por ejemplo, nos saludan desde Lima, Perú, nos saludan desde el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, desde la Fundación Universitaria María Cano, desde la Fundación Universitaria del Área Andina, desde la Universidad Católica Luis Amigose de Medellín y sede Apartador, y desde el Centro Regional y Apartado de la Universidad de Antioquia. A todos ellos mil gracias porque son caminantes, al igual que nosotros, por estos caminos de la responsabilidad social. Mónica, muchas gracias y por favor. No, yo pienso que nos quedamos cortos para los agradecimientos a estos invitados de lujo, pero ante todo que doy fe, que ante todo, ante académicos, investigadores, son unos grandes seres humanos y que hoy nos invitan precisamente a redescubrir la persona. Quería retomar esa palabra hoy en estos tiempos de pandemia, de contingencia, de encerramiento, pero de redescubrimiento y de revaloración de la persona, del ser humano, de los iguales, como lo decíamos ahora. Entonces, simplemente, de nuevo, gracias. Un agradecimiento muy especial a nuestro aliado, el Observatorio de Responsabilidad Social ORSU desde ASCUN, también a nuestros amigos del ORSAL que nos han acompañado, a nuestros queridos profesores, estudiantes, investigadores, a toda la comunidad universitaria que hizo posible esta cátedra y decirles que este es solo el inicio de esta conversación y que los esperamos muy cordialmente en la próxima cátedra de responsabilidad social que ya será a inicios del 2021. Así que un abrazo para todos y un muy feliz día. Gracias. Gracias. Y se va a proceder a tener la transmisión en vivo y voy a finalizar con